Me gusta. Hoy finalizamos nuestra serie de mensajes unos a otros. Hoy día se termina, esta mañana, ¿ya? Durante los próximos días estaremos anunciando el nombre y la temática de la próxima serie que tendremos durante septiembre. Pero como decía, hoy terminamos la serie unos a otros que se extendió durante julio y agosto. Y esta mañana veremos salúdense o saludaos, como dice la Reina Valera. Pero salúdense, esa es la idea. Salúdense unos a otros, que se encuentra específicamente en el versículo 16 del pasaje que leímos. Este texto bíblico que vimos ahora y que pudimos leer se encuentra casi al final de la epístola a los romanos. De hecho, es parte del último capítulo, ¿ya? No es, quedan unos versículos después, pero es parte de este último capítulo. Por lo mismo, tiene las características literarias del término una carta, ¿ya? Es una epístola, una carta, básicamente. Se nota aquí que se trata de la despedida. Si observan lo que se presenta, el autor dice, saluden a, y da una lista, que de hecho leímos la lista bastante larga, de distintas personas, y decía quizá una frase de cada persona, para entender un poco el contexto. No mucho, pero algo podemos entender o deducir de lo que decía de cada uno. En esto vemos que no se distingue mucho, lo que leímos, no se distingue mucho en la forma de cualquier carta. Pienso sobre todo las cartas que uno escribía hace muchos años atrás. Yo no sé si todavía entre ustedes existen personas que siguen escribiendo cartas a mano y que se envían por correo, que no necesariamente funciona muy bien el sistema de correo, pero sí, acá hay una hermana que sigue escribiendo cartas, algo que es muy bueno. Yo creo que no es una práctica que ha desaparecido, pero que quizás se usa menos, sobre todo con la existencia de los emails, ¿ya? Pero todavía existe. Otro elemento para tener en cuenta es que la comunidad de Roma, a la cual va dirigida esta carta, no fue plantada por el apóstol Pablo, y creo que eso lo compartí en alguna predicación de esta misma serie. De hecho, al parecer, no fue plantada por ningún apóstol, la iglesia en Roma. Todo indica que habría surgido de la iniciativa de los mismos cristianos que se encontraban en esa ciudad y que vivían ahí por razones de trabajo. Es decir, aquí no hubo una iglesia de otro lado que dijo, ya ahora vamos a mandar un grupo de apóstoles o vamos a mandar unos misioneros para que comiencen un trabajo allí. No, los mismos cristianos que se encontraban allá, podríamos decir, por razones profesionales y por el hecho de ser cristiano y que tenían que reunirse como iglesia, comenzaron a reunirse y así se fue formando esta comunidad. Podríamos decir que partió desde las bases. Y el origen religioso de este grupo también lo había compartido antes, pero que era, yo creo, necesario volver a decirlo para hablar un poco de este contexto. Era bastante diverso. Algunos provenían del judaísmo más estricto de esa época y otros de religiones paganas. ¿Ya? Estaban bastante mezclados aquí en Roma. Y es por la obra que produce el Evangelio en la vida de las personas, en los corazones, que se dio esta diversidad, como decía hace unos domingos atrás, diversidad dentro, en el marco de la fe cristiana, por supuesto, en ese sentido. Y esta diversidad de personas aparentemente incompatible, incompatible. ¿Por qué? Ahora, cuando de hecho estaba preparando esta predicación, me acordé de una frase de un teólogo que se llama Donald Carson. Y él dice que la iglesia, él habla de la iglesia universal. Él dice, la iglesia universal está compuesta por enemigos naturales, por enemigos naturales. Es decir, personas que en otras circunstancias hubiesen sido incompatibles, probablemente, ahora están unidas por un mismo espíritu y en una común fe en Cristo Jesús. Poco importa esas diferencias, esos orígenes diversos, pero ahora existe una unidad mucho más importante y trascendental, que esta unidad en el Espíritu, dada en esta única y común fe en Cristo. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí en Roma, que probablemente había ocurrido, por eso la iglesia era muy diversa, y es lo que de hecho ocurre en nuestra realidad también. Eso es lo que nos une. Quizá si entre nosotros no hubiésemos encontrado en otras circunstancias ajenas a la iglesia, no hubiésemos visto en la calle y listo, y sería, y ahí quedó. O hubiésemos quizá conversado, cruzado algunas palabras, pero no sería más que eso.
pero justamente por ser parte del cuerpo de Cristo, que existe un vínculo mucho mayor ahora, a pesar, o no sé si decir a pesar, más allá de las diferencias que puedan existir. También recordar que se trata de una epístola que el apóstol Pablo habría enviado con el fin de pedir ayuda, ayuda en su labor misionera, porque él tenía el objetivo, y nosotros lo vemos sobre todo en el primer capítulo y en el capítulo 15, él tenía en mente ir a España a predicar el Evangelio. Ese era su objetivo, y eso es lo que deja aquí el entrever. Si nosotros leemos entre líneas, se puede deducir que esa era su idea, y que lo que él quería en esta carta, porque incluso lo dice, creo que en el capítulo 15, es que él necesitaba contar con la ayuda de ellos. Él estaba pidiendo ayuda para llegar a esta tierra que en esos tiempos era considerada como la zona de los bárbaros. También teniendo este objetivo de la carta a los romanos en mente, podemos entender que los primeros 11 capítulos tienen por meta explicarle a los miembros de la Iglesia de Roma los pilares de la fe cristiana, los pilares de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio, básicamente? Eso. ¿Qué es el Evangelio? Como si él estuviese diciéndole, probablemente ellos ya sabían porque ya eran cristianos, él está escribiendo una iglesia, pero es como si él estuviese diciéndole, esta es la verdad, esto que les estoy diciendo aquí en la carta es la verdad que tengo que presentar allá en España. Esto se trata el mensaje del Evangelio. Esto es lo que necesitan escuchar los gentiles, a donde yo quiero ir. Y por eso, para transmitir este mensaje, necesito que me ayuden. Esa es la idea. Y eso lo vemos principalmente en los 11 primeros capítulos. Posteriormente, desde el capítulo 12 en adelante, Pablo presenta las consecuencias prácticas de todo lo que expuso antes, de los primeros 11 capítulos. Él presenta cómo debemos vivir nuestras relaciones, nuestra vida cristiana. Y este tipo de estructura que les estoy diciendo aquí, también la vemos en la epístola a los Efesios. El hecho de que primero se presentan las bases de la fe cristiana y todo el plan de redención, y posteriormente él muestra el cómo esta verdad revelada por Dios se aterriza de manera concreta en nuestras vidas. ¿Cómo esto se aterriza? Se encarna. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Pasa más allá de un tema de estructura literaria, va más allá de eso. Esto es importante porque vemos, nos muestra que el Evangelio no es simplemente una creencia que nosotros decimos, ya yo adopto esta creencia, me gusta y punto. No, no se trata de eso, a la cual nosotros decidimos adherir en un momento. No, no es como si nosotros estuviéramos en el mercado de la fe, están las góndolas y decimos, ya, este producto me lleva, este no. Y que así fuese la fe cristiana, no. No es creer en esto o en esto otro. No, el Evangelio es una buena noticia de que podemos ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que solamente a través de su sangre somos lavados de nuestros pecados. Y esta verdad debe transformar nuestro ser. No es simplemente, yo creo eso y listo. No, esta verdad debe transformarnos desde nuestras motivaciones más profundas hasta nuestra conducta. Claro, uno muchas veces dice como para rechazar esta idea de salvación por obra, uno dice, no, el asunto pasa por la fe, no por la conducta. Es verdad, pero debemos entender, claro, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Pero la fe debe producir consecuencias en la conducta. O sea, en la conducta nosotros debemos ver el resultado de lo que nosotros creemos. Y antes de seguir avanzando, cuán importante es que entendamos que el ser salvados por el Señor va de la mano con una obra de santificación en nuestra vida, en todo nuestro ser, que la fe en Jesús repercute o debiese repercutir en nuestra forma de ver el mundo y de entender cuál es nuestro lugar en el mundo, como también, y esa era la idea de esta serie, de entender nuestras relaciones unos con otros. Por lo mismo, Pablo en esta epístola muestra las consecuencias prácticas de lo que creemos.
porque de hecho no es opcional. No es que si queremos o no, tenemos que encarnar esta verdad. Él presenta cómo nosotros tenemos que vivir como discípulos nuestras relaciones, y dice, lo pueden ver del capítulo 12 en adelante, nuestras relaciones conyugales, filiales entre padres e hijos, laborales, aunque aquí lo presenta como esclavos y maestros, y civiles respecto a las autoridades, cómo nos relacionamos frente a las autoridades. Y eso va a tener relación, les doy un adelanto, un spoiler. Esa va a ser la serie de septiembre, aprovechando el mes de la patria. ¿Cómo nos relacionamos con las autoridades? Porque la Biblia también habla de eso, ¿ya? Por lo mismo, porque él presenta cómo debemos vivir estas relaciones, que el capítulo 12 comienza diciendo y cómo debemos encarnar el Evangelio en nuestra vida concreta. El capítulo 12 comienza diciendo, no os conforméis a este siglo. Es decir, no os conforméis, no se adapten, no se dejen moldear por este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que existir esa transformación, ese cambio. Debe existir. Hermanos, no podemos vivir y no debemos vivir un cristianismo que no nos transforma. No debemos conformarnos con creer en Cristo si eso no está cambiando nuestra vida. Porque esto es inseparable. No podemos separar nuestra fe de nuestra conducta, de nuestras motivaciones, de lo que decimos, de lo que pensamos. Es importante que podamos entender que este es el contexto amplio en el cual se inserta el pasaje bíblico que estamos viendo esta mañana. En estos saludos que nosotros leímos, separando los versículos hombres y mujeres, en estos saludos enviados por Pablo, podemos ver varios elementos interesantes para considerar. Primero, que aquellos que componían la iglesia de Roma, al menos los que son nombrados aquí, porque probablemente la iglesia era mucho más grande, solamente nombra a algunos, eran personas que tenían un profundo compromiso con Cristo. Claro, porque uno si lee rápido ve muchos nombres y punto. Pero si uno ve la pequeña descripción en una frase de cada persona, vemos que realmente tenían un profundo compromiso con Cristo. Se mencionan Aquila y Priscila, y dice el versículo, y el texto, colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Se habla de Péneto, y dice explícitamente que fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Andrónico y Junías, compañeros de prisiones y muy estimados entre los apóstoles. Urbano, colaborador en Cristo Jesús. Apeles, aprobado en Cristo. Los de la casa de Narciso, los cuales estaban en el Señor. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pérsida, la cual había trabajado mucho en el Señor. Rubo, escogido en el Señor. ¿Se dan cuenta? Por cada persona aparece una frase, no más que eso. Y esa única frase ya nos dice mucho. Nos dice mucho de cómo eran, de cómo vivían. De cualquier manera, podemos ver, quizá de forma más explícita o no, que estaban involucrados de una u otra manera en la obra del Señor. Cuando dice colaboradores en Cristo Jesús, trabajaban en el Señor, estaban involucrados en esta obra. Y aquí, y quisiera detenerme aquí, que en esta lista de creyentes a la cual Pablo envía saludos, nosotros no vemos cristianos sociológicos, o sea, podemos deducir que no se trata de cristianos sociológicos, o que estuviesen ahí solamente por una cultura familiar. Que en realidad, sí, yo soy presbiteriano porque yo ya le dije en otra ocasión, porque mis padres son presbiterianos, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo y así hacia atrás. Puede que sea verdad, pero no vemos que esa fuese la motivación de aquellos que están presentes y que se nombran aquí. Porque de hecho, en ese contexto cultural ni siquiera existía el perfil de familia que existe hoy en día,
la cultura occidental de clase media estable, decente, cristiana, que cumple con todos los ítems, así como si tiene uno que hacer un tic así, en cada ítem, uno cumple con todos esos ítems de lo que es ser un buen ciudadano. No. Por lo que nos muestra la misma descripción que el apóstol hace, por muy pequeña que sea, una frase, se trataba de cristianos que vivían con pasión, con todo su relación con el Señor. Creyentes que tenían un compromiso total con el Evangelio. Es sorprendente cómo una sola frase, como decía recién, nos dice mucho. Uno ve en esa única frase por persona que tenían ese compromiso total, absoluto y radical con el Evangelio. Y con esto, hermanos, es importante, no estoy diciendo que tenemos que autoflagelarnos aquí, diciendo, bueno, en realidad ellos sí eran buenos cristianos, vivían bien la fe y nosotros no tanto. No, no se trata de eso. No es para que pensemos que ellos sí tenían una comunión con el Señor, con Cristo, y que nosotros, la verdad, un poquito. No, no va por ahí, no estoy apuntando en ese sentido. Pero lo que sí es verdad es que ver el compromiso radical de los creyentes en Roma debería animarnos, no tirarnos por el suelo haciendo una comparación, no, pero animarnos e impulsarnos a vivir de la misma manera, a ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho y nos ha hecho a todos. No se trata, claro, que los oficiales de la iglesia, el Señor los llama para eso. A todos el Señor nos ha llamado para servirle, para ser parte de su iglesia, para trabajar de una u otra manera por la extensión de su reino. Nos ayuda a entender la importancia de ser fieles a este llamado del Señor con vidas íntegras y siendo, como decía recién, colaboradores en Cristo Jesús, según los dones y talentos que Él nos ha dado a cada uno. Lamentablemente, en la cultura que estamos, muchas veces se vive más bien una mezcla de religiosidad cristiana, en la que crecemos, con religiosidad pagana. Vivimos una especie de cristianismo que en realidad es medio tibio, no tan comprometido. Claro, sabemos que creemos en Dios, amamos a Jesús y listo, pero en realidad un cristianismo que es bastante cómodo, muchas veces, bastante cómodo, porque se abraza muchas veces, no estoy diciendo siempre, pero se abraza muchas veces, o se trata de abrazar el Evangelio sin abandonar necesariamente todos los vicios, pecados e ídolos culturales que se oponen a la palabra de Dios. A veces tratamos de hacer una mezcla sincretista entre creemos en Jesús, creemos en el Evangelio, la Biblia, palabra de Dios, pero eso lo mezclamos con muchos pecados culturales y abrazamos este conjunto y decimos, esta es la fe cristiana. Ahí hay un problema. Porque frente a esto, el Señor nos muestra en su palabra que nuestro compromiso con Jesús debe ser total y debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Y por lo mismo debemos abandonar esa forma de cristianismo autocomplaciente muchas veces, excesivamente cómodo, clase media, decente, buen ciudadano, que no nos confronta realmente con nuestros pecados más profundos. Por si acaso no estoy diciendo que sea malo ser clase media, es normal, pero que tenemos que abandonar ese cristianismo que no nos confronta con nuestros pecados más profundos, con aquellos que son más sutiles. En ese sentido, el testimonio de fe y pasión por Jesús de los hermanos de Roma nos debería confrontar y mover para que vivamos guiados por un deseo profundo de que todo nuestro ser, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestro tiempo, cómo vivimos nuestras relaciones conyugales o de pololeo, todo se encuentre al servicio del Señor. Y con la llenura de su espíritu, si experimentamos una relación de este tipo con Dios, de esta manera, hasta nuestras prioridades van a cambiar o debiesen cambiar. Pensemos en esos creyentes de Roma. Ellos no estaban en un contexto social
que fuese fácil para vivir la fe cristiana. Para nada. Por el contrario, se trataba de un medio bastante hostil, al punto que después existieron persecuciones contra aquellos que profesaban ser discípulos de Cristo. En esa cultura hostil, difícil, ellos tuvieron la valentía y fortaleza, pero que viene de la obra de Dios en los corazones. No es que, yo soy valiente, como corazón valiente, no. De la obra de Dios en los corazones, de dar un testimonio fiel como seguidores de Jesús. Ellos vivieron, podríamos decir, el Evangelio de una manera contracultural, es decir, de una forma que iba en sentido opuesto a los vicios y pecados de esa sociedad, sin relativizar las consecuencias prácticas de seguir a aquel que había dado su vida por ellos. Ya finalizando, no la predicación, pero sí el pasaje, lo que dice este texto bíblico. Vemos la declaración: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Salúdense, me gusta esta palabra, salúdense unos a otros con ósculo santo. Primero que todo es necesario aclarar, yo creo que ya probablemente varios, sobre todo de los canutos más antiguos aquí presentes, ya saben que la palabra ósculo, que aparece aquí en la Reina Valera 60, es una forma del español antiguo para referirse al beso, ¿ya? Yo creo que probablemente la mayoría que creció en iglesia ya sabía de esto, para referirse al beso. Entonces lo que se está diciendo aquí concretamente es salúdense los unos a los otros con beso santo. Eso, con un beso santo. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Porque uno podría decir, bueno, así se termina la epístola, es como se termina una carta y punto. No, en realidad no hay nada, no hay ninguna, quizá alguien podría decir, no hay ninguna verdad revelada de Dios en esa frase. Yo creo que sí. De partida, toda la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia es revelación de Dios y de alguna u otra manera tiene algo que decirnos a nosotros. Primero, ¿cuál es la importancia de esto? Que tiene que existir un afecto genuino, pero aún más que eso, va más allá aún, también debe ser santo. Y esto no es algo secundario el que sea un afecto santo, porque esta declaración apunta al hecho de que este afecto debe involucrar a tres participantes: Dios y las dos personas que se saludan. Algo que podría parecer muy trivial, el saludo, pero no. Aquí, del saludo que se habla aquí, tiene que haber tres personas, tres participantes: Dios y las dos personas que se saludan. No es simplemente un saludo cordial entre personas que se estiman, que se conocen y que se encuentran en un momento específico y después cada uno sigue su camino. Tampoco un gesto de simpatía por alguien que uno tiene un pequeño afecto. Va más allá de eso. Esta declaración, salúdense unos a otros con beso santo, tiene un carácter profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Apunta a un tipo de vínculo que trasciende la amistad o la simpatía entre un par de conocidos. Va más allá. Se trata de dos personas que están unidas en un mismo espíritu. Y este saludo con un beso santo simboliza el amor de Cristo compartido por ambos. Compartido por ambos. Incluso, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14 dice: salúdense unos a otros con un beso de amor. Con un beso de amor. Apunta a lo mismo, es la misma idea. Debe ser un saludo en armonía, de paz. Y por lo mismo, no solamente entre aquellos que existe afinidad, sino también entre las personas que no se caen necesariamente bien, pero que están conscientes que el Espíritu Santo los ha unido, que debe existir y que de hecho existe una unidad en Cristo. De hecho, por lo mismo, después con el paso del tiempo, el acto del saludo se incorporó en muchas liturgias de las iglesias cristianas de los primeros siglos. El primero que escribió sobre esto fue Justino Mártir.
En su primera apología, capítulo 65, dice, al término de las oraciones, dentro del culto, ¿ya? Esto era dentro del culto. Al término de las oraciones nos saludamos unos a otros con un beso. Ellos entendieron así, en ese contexto, cómo se debía aplicar esta declaración que presenta aquí la epístola. Pero ahora bien, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la pertinencia de este mandato del Señor dado a través del apóstol Pablo en la vida de nuestra iglesia? A mí siempre, ustedes ya saben que a mí eso me gusta. ¿De qué manera lo que dice aquí la palabra se aplica a nuestra iglesia, a la primera de Chillán? Porque en realidad no sirve mucho que, ya, pero que esto se puede aplicar a otra. No, aquí entre nosotros. ¿Cómo? Cuando preparaba esta predicación me acordé de una situación que viví. Yo sé que en las predicaciones no es bueno hablar de uno mismo, eso lo tengo claro, pero creo que de repente a modo de ejemplo puede servir, ¿ya? Y porque yo creo que es algo que probablemente, no voy a apostar plata porque no se puede, no se debe apostar, para que lo sepan, hermanos, eso no está bien, no le gusta al Señor eso, pero yo me atrevería a decir que probablemente todos o casi todos han vivido algo muy similar, ¿ya? Todos los que estamos aquí sabemos que la vida de la iglesia muchas veces no es fácil. Vayamos más lejos, que es muy difícil, ¿ya? ¿Cierto? Eso es innegable. De hecho, probablemente todos tenemos al menos una experiencia que da cuenta de eso. Me ocurrió hace bastante tiempo atrás, mucho antes de llegar a Chile, en Francia, que tuve profundas diferencias, pero cuando digo profundas diferencias, realmente tómele el peso a estas dos palabras, profundas diferencias, con una persona en particular en el medio de iglesia. Y esta situación fue muy agotadora, yo creo que para ambos, muy agotadora, muy dolorosa. ¿Cuán desgastante puede llegar a ser algo así? Vivir, atravesar ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando se trata de personas, porque le estoy hablando de contexto de iglesia, que uno debe ver al menos una vez por semana. Claro, si uno participa de más actividades va a ver más seguida a esa persona. Pero al menos una vez a la semana, con cierta regularidad, ¿ya? Y que el paso del tiempo no va necesariamente a acabar con esas diferencias. Al contrario, incluso puede que se acentúen, que se agudicen. En mi caso fue muy agotador pasar por eso, muy agotador, por mucho tiempo. Pero llegado un momento, y solamente por la obra que hace el Señor, solamente por la obra que hace el Señor, llegado un momento, pudimos sentarnos con esa persona en el comedor de su casa, con su familia, almorzar, tranquilos, en paz. Y en ese momento yo sentí en lo más profundo de mi corazón que algo se estaba sanando en ambos, que algo se estaba sanando, que algo estaba siendo restaurado, que el Señor estaba obrando de tal manera que las fricciones que existieron desaparecieron. Con esto no estoy diciendo que necesariamente los puntos de vista que teníamos ahora tenemos la misma visión. No, no se trata de eso. Pero que esos roces, las fricciones habían desaparecido. Yo personalmente sentí, yo creo que probablemente la otra persona también sintió que fue una ocasión de reconciliación y de restauración, de poder dar vuelta a la página en paz, en paz. Fue un encuentro profundamente restaurador. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no se trata así como que estoy dando mi testimonio. No se trata de eso. Porque pienso que este tipo de situaciones no están ajenas a ningún tipo de iglesia. A ningún tipo de iglesia. Y ocurren bastante a menudo. Por eso yo decía que probablemente la mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento o hemos sido testigos de este tipo de problemáticas. ¿Y por qué ocurren bastante a menudo? Porque somos pecadores. Porque aun siendo cristianos, no avanzamos de la misma manera, al mismo ritmo en nuestro proceso de santificación. Y eso pasa así. Porque tenemos a veces distintas visiones de iglesia, de cómo se debe vivir y cómo debe ser la iglesia. O incluso de repente por diferencias doctrinales. Claro, la idea es que si se da dentro de una iglesia local, no sean diferencias doctrinales en asuntos esenciales, sino que en asuntos que sean no de primer orden, sino de segundo o tercero, claro. Pero puede pasar incluso por diferencias doctrinales.
que en algunos casos pueden ser bastante cruciales. Frente a esta realidad, a esta dificultad, a esta problemática, el mandato, salúdense unos a otros con un beso santo, nos interpela. Nos interpela porque nos obliga a entender que somos personas, como decía recién, unidas en el mismo espíritu. Unidas en el mismo espíritu, amados de igual manera por Cristo Jesús. Y esto trasciende el hecho de que puede existir mayor o menor afinidad, porque de hecho puede existir, es legítimo, pero va más allá de eso, el hecho de estar unidos en Cristo. Porque no se trata de eso, no se trata aquí de la afinidad que puede existir. No se trata de que también me cae, y si me cae bien lo saludo, si no me cae también en realidad lo evito. No, sino de la unidad que ha sido dada por Dios. Porque de hecho no es tarea de nosotros construir. Me pasó muchas veces en mi vida escuchar esto de que tenemos que trabajar por la unidad, casi como que tenemos que construir nosotros la unidad. No, podemos trabajar para preservar la unidad, pero no para construirla, porque esta unidad es dada por Dios, es dada por Dios en Cristo Jesús. Claro, nosotros debemos cuidarla como un tesoro dado por el Señor, pero es Él que estableció esto. Es a través de Él y solo en Él que podemos tener paz, paz con nuestros hermanos en la fe. Y es solo por esta unidad dada por Dios que podemos, como dice el texto, saludarnos santamente, sabiendo que es el Señor quien nos conecta. ¿Han vivido, han vivido un conflicto con algún hermano que quizás uno no ha sido resuelto? ¿Se encuentran en esas situaciones de fricción, de roce, que provocan agotamiento y dolor? Porque el Señor nos está exhortando. Y lo está haciendo a lo largo de toda esta serie de mensajes, no solamente con este, para que podamos construir relaciones saludables en esta unidad que fue dada por Él. Construir relaciones saludables, espirituales, llenas de gracia. Como les contaba hace unos domingos atrás, esto que yo le había dicho a mi esposa, pero yo creo que deberíamos aplicarlo entre nosotros. Veámonos con gracia, no con autojusticia. No es que tú has hecho suficientes méritos para que yo te ame, yo he hecho suficientes méritos para que tú... No, mirémonos con gracia, esa gracia que viene del Señor. Que independientemente de lo que pueda pasar, entendamos que la otra persona, aquel que está frente nuestro, es amado por Cristo de la misma manera que nosotros. Cuán necesario es que podamos ver en el otro a una persona profundamente amada por Dios y por el cual Cristo también murió en la cruz. Que seamos movidos a saludar, no por simple cortesía, sino por un profundo deseo de vivir en armonía los unos con los otros. Como resultado de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, en la transformación de nuestro carácter a la imagen de Cristo. No para que seamos, yo soy súper cristiano, no, a la imagen de Cristo. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque eres tú el que nos confrontas, el que nos exhorta con tu palabra, que nos anima, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestros corazones. Gracias porque eres tú el que nos muestra que las relaciones que existen, o la relación que existe entre cada uno de nosotros es dada por ti. Y que existe, que hay una unidad espiritual que nos conecta, Padre Santo, que nos conecta y que nos permite vivir estas relaciones de manera santa, saludable. Padre Santo, trabaja y habla a nuestros corazones, continúa hablando a nuestros corazones para que nosotros podamos reconciliarnos con aquellos ¿con quienes debemos hacerlo, Señor? Si nos hemos sentido heridos o nosotros quizá hemos herido a otras personas, Señor, convéncenos de pecado, muéstranos el camino a seguir y haz que podamos seguir
preservando esta unidad, Señor, a través de relaciones que reflejan la obra de tu Espíritu, que reflejan, Señor, lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, porque vemos por tu palabra que no se trata de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros podemos hacer a través de nuestros méritos, a través de nuestras capacidades, porque de hecho no se trata de qué tan buenos somos, sino de la obra de tu Espíritu Santo que nos transforma día a día. Padre Celestial, rogamos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que puedan ponerse de pie para que sigamos